Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. En este momento el edificio de Dimas aún continúa cerrado debido a, como lo habíamos anunciado anteriormente, el mal olor a pozo séptico que se emana a través de los aires acondicionados y que han generado diferentes tipos de enfermedades y molestias tanto entre empleados como también usuarios. El edificio del Dimas, Departamento de Integración, Manejo y Administración de Extranjeros, y también el Departamento de AUO, una vez más tienen que cerrar sus puertas por algunos días. Asimismo, se entendió que DOA, junto a los contratistas, han venido trabajando el lunes y el martes sobre el problema del olor en este lugar. Ellos tienen que eliminar el mal olor y purificar el aire en el edificio nuevo de Dimas. DOA indicó el viernes en la tarde. Como tal, todas las citas que se tenían predestinadas para las fechas 13 y 14 de octubre tuvieron que ser corridas una semana después, es decir, para el próximo lunes 20 y martes 21 de octubre. Esto cuenta para todos los clientes que tienen citas confirmadas para entregar una petición para permiso de estadía temporaria en Dimas. El lunes pasado 13 en la parte de la mañana y en la tarde, y también el pasado martes 14 de octubre en la parte de la mañana, las citas tuvieron que ser arrastradas a las fechas mencionadas a ciertos horarios. Este cierre de Dimas se debe a los olores que se están presentando durante varios días en este nuevo edificio. Cabe resaltar que varios empleados han sido afectados por estos malos olores. En Vieques, la isla municipio de Puerto Rico, fueron muchas las personas que desde tempranas horas se suplían con los artículos de primera necesidad ante cualquier eventualidad con el ahora huracán Gonzalo. Maritza aún tiene fresco en su mente el recuerdo de los estragos que causó en Vieques el huracán Hugo en 1989. ¿Qué esperas de esta tormenta? Bueno, que se siga alejando, y que no nos afecte, pues pasamos en la Hugo y fue un desastre. Yo perdí mi casa cuando Hugo y estar ayudando a la población no pude tener una casa. ¿Y todavía el sol de hoy no te has podido recuperar de ese impacto? No, es un recuerdo bien triste. Por eso, cada vez que se anuncia la cercanía de un fenómeno atmosférico, ella y todos los viequenses ruegan porque se aleje, aunque dicen popularmente por aquí que después de Hugo están preparados para lo que sea. Así se vio reflejado en la tranquilidad que han mostrado los viequenses, quienes, aunque abarrotaron temprano los colmados, no derrocharon el poco dinero comprando artículos innecesarios. ¿Y qué esperas de este tormenta? Bueno, realmente que como siempre te lo están anunciando y siempre estamos en espera de que viene algo, pues siempre constantemente hay que prepararse. Pero gracias a Dios muy pocas veces ha llegado. Esperemos que siempre siga así. ¿Tú crees que no va a venir? No, me fue ya. Como siempre pasa, ¿verdad? Sí. ¿Nos huye? No, tiene miedo a Puerto Rico. Las filas tampoco faltaron en las gasolineras, donde conductores aguardaron por horas para llenar el tanque de combustible de sus vehículos y se llevaban alguno adicional en envases por aquello de que con los primeros vientos aquí típicamente se va la luz. Mientras los de la Isla Nena se abastecían, los turistas huían. 517 abandonaron la isla por mar y por aire. Cambiamos el vuelo de ¿cómo se llama? De las 2 de la tarde a las 9. Claro. Pero como quiera tenían previsto salir hoy. Sí, esta tarde. Ah, ok, no es que como tal esto cuando cambió. No cambió por ¿sí? Tratando de no coger el aguacero. For us, it's too dangerous to be here and not know what's going to happen. So. Mientras pasaba la tarde, las calles se tornaban desiertas, los establecimientos cerraban y cada cual buscaba refugio en casa de familiares o amigos, todos confiados que la tormenta Gonzalo no sea más que una visita pasajera. En Ecuador, sobre ruedas, el equipo de Ecuavisa nos lleva hasta la Casa del Cóndor en Zuleta, provincia de Ambabura. Esta ave símbolo del Ecuador está en peligro crítico de extinción y en este centro hacen grandes esfuerzos para conseguir su reproducción y posterior liberación en las alturas andinas. Jacqueline Rodas nos lleva hasta la Casa del Cóndor. Un punto obligado en Zuleta es el proyecto Cóndor Huasi, o Casa del Cóndor,
donde realizan continuos esfuerzos para salvar esta especie. Tenemos la suerte de que al momento no estén en etapa de reproducción, y el biólogo francés Ian Potefur, responsable del centro, nos permite ingresar a las jaulas. Entonces todos esos son rescatados. Aquí tenemos Suruku y Reina Pacha, la hembra. Y entonces Suruku tenía una pierna rota y, por ejemplo, la Reina Pacha tiene más de 50 perdigones en su cuerpo. Ian llegó en el 2013 como voluntario, pero decidió quedarse. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué te haría sentir satisfecho? Tener bebé cóndor, pichones y liberar. El día que vamos a liberar un pichón que hemos tenido aquí será, sí, la meta perfecta. Cumplida. Sí, claro. José Cachipuendo, nativo de Zuleta, se encarga de alimentarlos. Nos lleva a la jaula donde están Inti y Ayú, una pareja que hace poco perdió su cría. ¿Cómo se pusieron los cóndores? ¿Cómo se ponen ellos al perder una cría? Ellos pusieron bien tristes. Salía la hembra a comer, el macho buscaba al pichón. Comía la hembra, iba para allá, salía el macho y buscaba el pichón, entonces ellos buscaban a su hijo, entonces todavía siguen así los dositos esperando en la cueva a ver si se asoman. Vamos a entrar en este momento en la jaula de Pimampiro. Él es un cóndor macho que lamentablemente no tiene pareja, está ya solo 4 años. Nos ha explicado Ian que existe mayor población de cóndores machos que de hembras y por eso él probablemente tenga que abandonar Zuleta en busca de apareamiento. En total, aquí existen 7 cóndores, 3 parejas y Pimampiro. Están destinados a vivir en cautiverio. Continuamente reciben visitas de cóndores silvestres. Ian ha podido captar con su cámara a 15 machos y 5 hembras. Lograron colocar un chip en uno de ellos, pero hace 3 meses fue asesinado. Generalmente el primer huevo para una hembra es algo como a 10 años. Y son monógamos, entonces no se cruzan. Entonces todo eso hace que cuando alguien mata a un cóndor en la naturaleza, es una pérdida gigante, porque necesitamos mucho tiempo solamente para reemplazar este cóndor que fue matado. Antes se creía que en el Ecuador existían 100 cóndores. Ian estima que actualmente no llegan a 60. Durante este fin de semana, día de celebración de la raza, Venezuela en Aruba le rindió tributo a la resistencia de los pueblos indígenas. Una vez más, el Consulado General de Venezuela en Aruba promueve la riqueza de la cultura venezolana y enaltece el pensamiento multiétnico de los pueblos. Atuendos aborígenes, música tradicional, rituales, costumbres y artesanía de la cultura indígena de Venezuela se escenificaron en Aruba. La actividad organizada por el Consulado General Bolivariano en conjunto con el Instituto Venezolano para la Cultura y la Cooperación honraron la lucha de los hombres y mujeres de los pueblos originarios y celebraron las reivindicaciones que han tenido el gobierno bolivariano con los derechos de las comunidades ancestrales y que están expresados en su Carta Magna. En los espacios abiertos de un mall en nuestra isla, turistas, pueblo arubiano y ciudadanos latinoamericanos residentes en la isla disfrutaron de la riqueza cultural indígena mostrada por las niñas y jóvenes del grupo de danzas Corazón Venezolano. Las destrezas de los bailes autóctonos indígenas, la yona, Yanomami y la culebra de Aipuré se apreciaron en el evento conmemorativo por los 522 años de resistencia al proceso colonizador. Representantes wayú de Venezuela que hacen vida en Aruba también se dieron cita en la actividad y expresaron su compromiso con la patria. ¿Y ustedes creen que puede existir postres saludables? Poder comer ese tan anhelado dulce sin pensar en los kilitos de más. Acá les contamos que sí es posible, fácil y sobre todo saludable. Este es un segmento de Vida y Salud. Hoy en Vida y Salud, mira lo que tengo aquí. Postres saludables con Sun Zabaleta. Sun está recorriendo el país enseñándonos a cocinar de tal manera que no dejemos a un lado el placer de comer cosas deliciosas, pero que al mismo tiempo cuidemos nuestra salud. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues sí, tú lo acabas de decir todo. Comer esas tentaciones sin tener que pecar. Totalmente saludable y baja en calorías.
¿Pero es posible? Por supuesto que sí, aquí se lo vamos a demostrar. Para la hora, al momento de hacer las barras, lo requerimos es avena, frutos secos, que son muy buenos, mantequilla de maní, edulcorante, que lo uso de sustituto por el azúcar, para que no sea refinada en este caso, agua potable y más nada. Todo es manual, todo es súper versátil, rápido, es querer poder hacerlo. Esta es una de las 100 recetas dulces que Sun ha creado para combatir la ansiedad y nos explica cómo uno de los ingredientes principales puede ser elaborado desde casa. Si yo compro la almendra natural, voy a procesarla y de ahí de ese proceso puedo sacar la mantequilla, puedo obtener la leche o puedo obtener la harina. Y entonces es versátil, puedo hacer queso de almendra, puedo hacer en este caso un postrecito o puedo tener mi leche en la nevera, que también es baja en calorías, que viene siendo el sustituto de la lactosa. Libre de gluten, la torta de cacao natural y coco es una alternativa para celíacos y diabéticos. Momento cumbre, momento de sacar nuestro postre del horno. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, Sun? De 25 minutos exacto, de estas barritas de avena super crunch con frutos secos que sé que te va a encantar. Vamos a probarla y a despedir y sobre todo a recordar que la mejor opción de comer saludable es sobre todo tener mucha creatividad en la cocina. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.